Hola, en esta oportunidad vamos a seguir con los videos sobre la curva IS. La hemos deducido analíticamente, la hemos deducido gráficamente, hemos visto los desequilibrios en el mercado de bienes y servicios y ahora toca ver las políticas fiscales y la curva IS, las políticas que puede llevar a cabo el Estado, diríamos, que afectan a la IS. Recordemos que las letras que maneja el Estado son, en nuestro modelo, es el gasto público, la letra G, las transferencias y los impuestos, que hay impuestos de suma fija, impuestos proporcionales al nivel de ingreso, que están relacionados con la T chiquita, ¿sí? Con la tasa impositiva. Así que vamos a comenzar con una situación de equilibrio, o sea, tenemos el mercado de bienes y servicios arriba, el gráfico de la IS abajo y el mercado de bienes y servicios se encuentra en equilibrio al nivel de PBI o nivel de producción de I sub 0, ¿sí? Que es un punto específico de la curva IS, donde la tasa de interés es I sub 0 también. Entonces partimos de una situación de equilibrio, diríamos. Nuevamente traemos las funciones que vamos a andar necesitando por las dudas, que son la función de la IS, al derecho y al revés, diríamos las dos funciones de la IS, esta es la que se usa para graficar. ¿Por qué tiene sombra ahí? Y la función de demanda agregada, que también la vamos a estar necesitando porque vamos a recurrir a ella. Comencemos por las políticas fiscales expansivas. En este caso, voy a hablar sobre el aumento del gasto, el aumento en las transferencias o la disminución en los impuestos de suma fija. Noten que he dejado aparte la T chiquita porque lo vamos a ver en la siguiente filmina. En realidad la dejo aparte porque con cualquiera de estos cambios, ¿sí? Lo que se produce es un cambio dentro de la parte autónoma, ¿sí? Dentro de la A autónoma. Entonces o un aumento del gasto público, o un aumento de las transferencias, o una reducción de los impuestos de suma fija, tienen una repercusión similar en la IS, el desplazamiento, si bien por ahí no es de la misma magnitud, pero es para el mismo lado, de la misma forma. Por eso es que voy a referirme a estas tres tipos de políticas fiscales expansivas. Vamos a suponer, por ejemplo, un aumento del gasto. ¿Sí? Si el gobierno aumenta su consumo de bienes y servicios, o sea, aumenta el gasto público, lo que vamos a tener es, obviamente, el gasto es un componente de la demanda agregada, por lo tanto la demanda agregada va a estar aumentando. ¿Sí? Ese aumento en la demanda agregada se va a ver reflejado gráficamente como un desplazamiento de la demanda agregada paralela hacia arriba. ¿Por qué paralela? Porque, bueno, no cambió nada de la pendiente. Esto que estoy señalando acá en este momento es la pendiente, o sea, ni C chiquita ni T cambiaron. Chiquita, por lo tanto el desplazamiento es paralelo y lo que sí cambió fue el ordenado de origen, porque al aumentar el gasto aumenta la parte autónoma, entonces vamos a tener una nueva parte autónoma y la ordenada de origen va a ser mayor. Claro, ¿qué se va a producir? Después del desplazamiento de la demanda agregada se va a producir un exceso de demanda en el mercado de bienes y servicios. Claro, la economía estaba en equilibrio y de repente el gobierno sale a consumir más bienes y servicios, obviamente se genera un exceso de demanda. Antes, a este nivel de PBI sub 0, que antes era el de equilibrio, ahora vamos a tener un exceso de demanda, que no lo he marcado, pero sería la distancia que hay, acá estoy marcando, este sería el exceso de demanda, ¿sí? Esta distancia que hay de acá hasta acá, ¿sí? Manteniendo el nivel de PBI sub 0. Pero bueno, ese nivel de PBI, ese nivel de producción no se va a mantener porque las empresas van a ver que los stocks se reducen, que le están demandando más de lo que están produciendo, por lo tanto las empresas van a salir a producir más, ¿sí? Y va a generar un aumento en el PBI. Claro, el nuevo PBI que equilibra el mercado de bienes y servicios es este PBI I sub 1. Es el nuevo nivel de ingreso de equilibrio, diríamos, del mercado de bienes y servicios. Si trasladamos ese nivel de ingreso hacia el gráfico de abajo, vemos que la tasa de interés en ningún momento cambió. Nunca hablamos de un cambio en la tasa de interés, de hecho sigue siendo la misma. ¿Sí? Y sub 0, pero ahora el nivel de ingreso de equilibrio es distinto a este I sub 0 que tengo acá, sino que es I sub 1, y esto me genera un punto por fuera de la IS. Este punto por fuera de la IS no es una situación de desequilibrio como hemos visto en videos anteriores, sino que lo que pasó es que se trasladó toda la IS hacia la derecha, o sea, hubo un desplazamiento de la IS hacia la derecha, ¿sí? Paralelo, ¿por qué paralelo? Recordemos que la pendiente de la IS, la estoy marcando acá, es 1 sobre el multiplicador por B, o sea, nada de esto se vio alterado, por lo tanto el desplazamiento es paralelo. Lo que sí cambió es la ordenada del origen, porque la ordenada del origen está la parte autónoma, que acaba de aumentar, porque adentro está el gasto, que tengo acá, la ordenada del origen va a subir, y también va a subir la abscisa al origen, porque la abscisa al origen es el multiplicador por la parte autónoma, también se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que genera
las políticas fiscales expansivas, en este caso o aumento en el gasto, o aumento en las transferencias, o reducción de los impuestos de suma fija, van a generar entonces un desplazamiento paralelo de la IS hacia la derecha. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la tasa de interés, en este caso es I sub 0, pero cualquiera sea la tasa de interés, una vez que el gobierno, diríamos, gasta más, ¿sí?, el nivel de PBI que va a equilibrar ahora la economía va a ser mayor del que era antes. Lo que es lo mismo que decir que toda la IS se desplazó hacia la derecha. Y esto es lo que genera una política fiscal expansiva, en este caso con cualquiera de estas letras. Una aclaración, si llegamos a aumentar las transferencias o reducir los impuestos, la IS se desplazaría de la misma manera, pero seguramente menos. Porque recuerden, o sea, menos hacia la derecha, pero paralela de todos modos. ¿Por qué? Porque recuerden que las transferencias o los impuestos de suma fija están asociados, están adentro de la parte autónoma, pero están multiplicados por la propensión a consumir, que es un valor menor a la unidad, lo que significa que no es lo mismo aumentar el gasto en 100 pesos que aumentar las transferencias en 100 pesos. ¿Sí? Si bien las dos son políticas expansivas, las dos van a mover la IS hacia la derecha de la misma manera, gráficamente, pero el desplazamiento va a ser un poco menor si aumentamos las transferencias, porque hay una parte que se va a ahorro y solo una parte va a consumo, porque las transferencias están multiplicadas por la propensión a consumir. Hagamos ahora política fiscal contractiva, ¿sí? Nuevamente, vamos a suponer todo al revés de lo que habíamos hecho anteriormente, o una reducción en el gasto, o una reducción en las transferencias, o un aumento de los impuestos de suma fija. Para cambiar un poco, vamos a suponer una reducción en las transferencias. Si se reducen las transferencias, recuerden que son jubilaciones, pensiones, planes sociales, ¿sí? Lo que va a estar sucediendo en la economía es un menor ingreso disponible de la gente. Ahora, si la gente tiene menos ingreso disponible, tiene menos para ahorrar y menos para consumir. Ahora, la caída de ese consumo, ¿sí?, significa una caída en la demanda agregada, lo que se demanda de bienes y servicios en la economía. Gráficamente, ¿cómo se va a ver esto? Como un desplazamiento de la demanda agregada, una caída paralela hacia abajo de la demanda agregada. Nuevamente, ¿por qué paralela? Porque no se alteró ni la propensión ni la tasa impositiva, que son la pendiente de la demanda agregada. Lo que sí cambió fue la parte autónoma, que se achicó, que es parte del ordenado de origen, por eso es que se vino para abajo la demanda agregada. O sea, se cayó la demanda de bienes y servicios debido a que la gente tiene menos plata, consume menos, se cae la demanda. ¿Sí? Obviamente en el mercado se va a generar un exceso de oferta de bienes y servicios, ¿sí? Por lo que las empresas obviamente no van a andar acumulando stocks, van a ver que venden menos, que los stocks se acumulan, esto indefinidamente no va a seguir, lo que van a hacer las empresas es reducir el nivel de producción, por lo tanto el PBI se va a caer. El nuevo PBI de equilibrio va a ser este I sub 2, que es donde la nueva demanda agregada, después de la política fiscal contractiva, se corta con la curva, con la recta de 45 grados. O sea, este es el nuevo nivel de ingreso de equilibrio. Si trasladamos este ingreso de equilibrio nuevo hacia el gráfico de abajo, vamos a obtener un punto, ¿sí?, por fuera de la IS original, diríamos la verde, ¿sí?, en donde la tasa de interés no se vio alterada, pero el PBI de equilibrio ahora es menor, claro. Se está consumiendo menos en la economía. Y no significa, que este punto no significa una situación de desequilibrio en el mercado de bienes y servicios, sino que toda la IS se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Por qué se ha desplazado hacia la izquierda? Bueno, paralela. ¿Por qué paralela? Porque no cambió nada de la pendiente, no cambió ni el multiplicador, ni la B chiquita, ¿sí?, que son parte de la pendiente, sino que lo que cambió fue la parte autónoma, y la parte autónoma es parte de la ordenada de origen, se redujo la parte autónoma, y también es parte de la abscisa al origen, y al reducirse también, obviamente, se contrae la abscisa al origen. Entonces vamos a tener una nueva IS desplazada hacia la izquierda de forma paralela, ¿sí? Lo que significa que, independientemente de cuál sea la tasa de interés, ¿sí?, en este caso es I sub 0, pero independientemente de cuál sea, ahora que se hizo una política fiscal contractiva, los niveles de ingreso de equilibrio en el mercado de bienes y servicios van a ser menores de lo que eran antes. Eso significa que se haya desplazado hacia la izquierda la curva IS. Entonces, aquí tenemos los desplazamientos de la IS ante políticas fiscales expansivas y contractivas. Lo que nos va a faltar ver es qué pasa cuando cambia la T chiquita, que es otra de las letras que puede modificar el Estado, que puede modificar el gobierno, pero ya el desplazamiento va a ser un poco distinto, es por eso que lo vamos a hacer en un gráfico aparte. Lo prometido es deuda, seguimos con la política fiscal, partimos de una situación de equilibrio inicial, acá está el equilibrio en el mercado de bienes y servicios que representa un punto de equilibrio,
en el gráfico de la IS, en la curva IS, una combinación de tasa de interés y nivel de ingreso. Traemos nuevamente las funciones que vamos a estar utilizando, que nos van a servir para explicar. Y como dijimos, lo que nos faltaba ver era qué pasaba si hacíamos política fiscal expansiva, pero tocando la T chiquita, o sea, bajando la tasa impositiva, ¿sí? Porque la tasa impositiva está dentro de la pendiente de la demanda agregada, no dentro de la parte autónoma como las demás letras que maneja el Estado, diríamos. Entonces, supongamos una baja en los impuestos, supongamos que se reduce el impuesto a las ganancias. Si se reduce el impuesto a las ganancias, obviamente la gente va a tener mayor ingreso disponible, lo que significa que va a poder ahorrar más y va a poder consumir más. O sea que ese aumento en el consumo va a representar un aumento en la demanda de bienes y servicios, un aumento en la demanda agregada. Gráficamente, ¿qué es lo que va a estar pasando? La demanda agregada se va a desplazar, en realidad va a rotar hacia la izquierda o hacia arriba. Noten que el cambio no es igual que antes, sino que la ordenada del origen se mantiene, sigue siendo la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque no cambió nada de la parte autónoma. Tampoco cambió nada ni la letra B ni la tasa de interés. Acá lo único que cambió fue que bajó la T chiquita. Al bajar la tasa impositiva, la pendiente de la demanda agregada aumenta en pendiente. ¿Sí? Al aumentar en pendiente vamos a tener un desplazamiento que conserva la ordenada de origen, pero con mayor pendiente, por lo tanto va a ser el desplazamiento como lo tenemos acá en el gráfico. Claro, ¿qué se va a generar en el mercado de bienes y servicios? Va a generar un exceso de demanda, que el exceso de demanda sería esta distancia que hay de acá hasta acá. O sea, para este nivel de PBI, antes la economía estaba en equilibrio, pero ahora que se redujeron los impuestos y la gente salió a consumir más, se genera un exceso de demanda que sería la distancia que hay de acá hasta acá que estoy marcando con el cursor. Las empresas van a ver que se reducen sus stocks, van a ver que le demandan más de lo que produce, por lo tanto van a incrementar el nivel de producción, ¿sí? El nivel de producción de equilibrio, nuevo nivel de producción de equilibrio, va a ser donde la nueva curva de demanda agregada se corta con la recta de 45 grados, que ese sería el nivel de producción de equilibrio, ahora sería I sub 1. Si trasladamos esto hacia abajo, vamos a tener un punto por fuera de la IS, pero no es un punto de desequilibrio, sino que la IS cambió de forma. ¿Por qué? Porque la tasa de interés sigue siendo la misma, nunca cambió la tasa de interés. Pero sin embargo, ahora el PBI de equilibrio, ahora que la gente tiene más plata para consumir, diríamos porque bajaron los impuestos, el nivel de PBI de equilibrio es mayor en el mercado de bienes y servicios. Lo que pasó es que la IS rotó. ¿Cómo rotó? Rotó de esta manera, ¿sí? O sea, fíjense que conserva la ordenada de origen, porque precisamente la ordenada de origen de la IS es la parte autónoma sobre la B y nada de esto cambió, sino que lo que cambió fue el multiplicador. Claro, cuando baja la T chiquita, cuando se reduce la tasa impositiva que está dentro del multiplicador del alfa ese alfa aumenta, ¿sí? Aumenta el proceso de multiplicación en la economía cuando la gente tiene que pagar menos impuestos, diríamos. Por lo tanto, al aumentar el multiplicador, ¿sí? Al aumentar el multiplicador, la abscisa al origen se agranda, el número donde corta la IS al otro eje, al eje de abscisas, se hace mayor. Por eso es que conserva la misma ordenada al origen, ¿sí? Conserva la misma ordenada al origen, pero la abscisa al origen es mayor, por eso es que rota de esta manera la IS. Y noten que esta nueva IS, la IS1 tiene menos pendiente, es menos empinada que la IS original. Claro, ¿por qué? Porque al aumentar, noten, fíjense a donde tengo el cursor ahora, esta es la pendiente de la curva IS. Y al aumentar el multiplicador, producto de la reducción en la tasa impositiva, al aumentar el multiplicador, como está dividiendo el multiplicador, todo este número se hace más chico. O sea, va a ser una IS con menos pendiente que el original. Entonces, de esta manera se desplaza, se rota la IS cuando hacemos política fiscal expansiva, pero reduciendo la tasa impositiva. Bueno, ahora hagamos una política fiscal contractiva, aumentando la T chiquita, diríamos, aumentando la tasa impositiva. Si se aumenta el impuesto a las ganancias, ¿qué va a suceder? Y bueno, la gente va a tener menos ingreso disponible, menos para ahorrar y menos para consumir. El consumo va a caer y el consumo es un componente de la demanda agregada, por lo tanto se van a estar demandando menos bienes en la economía. Gráficamente lo que va a pasar es que la curva de demanda agregada va a reducir su pendiente, ¿sí? Mantiene la ordenada del origen porque no cambió nada acá. Y la pendiente de la demanda agregada se reduce. ¿Por qué? Porque acá está la pendiente de la demanda agregada. Esto es lo que estoy marcando ahora. La T chiquita al aumentar, todo este número se hace más chico, por lo tanto la demanda agregada va a caer, ¿sí? Gráficamente, ¿no? Se va a generar un exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios. Ese exceso de oferta sería esta distancia que hay de acá hasta acá, si suponemos que partimos del nivel de PBI original, ¿sí? Y bueno, las empresas van a ver que acumulan stock, que están produciendo más de lo que le demandan. Esto no es sostenible a lo largo del tiempo, por lo tanto lo que va a pasar es que
el PBI va a caer, o sea, va a caer la producción de las empresas. Y el nuevo nivel de producción de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, después que se aumentó los impuestos, va a ser menor al que era antes, que es donde la nueva demanda agregada se corta con la recta de 45 grados. Este y sub 2 va a ser el nuevo nivel de ingreso de equilibrio. Si trasladamos esta situación abajo, vamos a tener que la tasa de interés sigue siendo la misma, porque nunca cambió. Sin embargo, el nivel de PBI es menor al original, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un punto por fuera de la IS original, pero no es que es un punto de desequilibrio, sino que toda la IS cambió y rotó de esta manera. Se mantuvo la ordenada al origen, porque no cambió ninguna letra, y lo que sí, la abscisa al origen se contrajo, porque corta al eje de abscisas en un valor menor, porque recordemos que se achicó el multiplicador. Recordemos que al aumentar la t chiquita, esa t chiquita está dentro del alfa de ese multiplicador, el proceso de multiplicación se achica. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que cae un peso en el bolsillo de la gente, tiene que pagar más impuestos. Ahora es lógico que el proceso de multiplicación se achique. Por lo tanto, el multiplicador se hace más chico y la abscisa al origen va a ser menor. Por eso es que la IS rota de esta manera. Aparte, fíjense que esta IS violeta sí tiene más pendiente que la verde, que el original, claro, porque al reducirse el multiplicador, acá está la pendiente de la IS, al reducirse el multiplicador, el alfa, como está dividiendo, dividir por un número más chico hace que todo el número este sea grande, o sea, la IS toma más pendiente de lo que tenía antes. Esto, así, de esta manera, se desplaza y rota la IS ante una política fiscal expansiva o contractiva, más precisamente tocando la T chiquita. Anteriormente habíamos visto cuando cambiaban algunas de las otras letras del Estado. Para concluir, vamos a ver otros desplazamientos de la curva IS, porque lo cierto es que la curva IS se va a mover cuando se mueva cualquier letra, menos la tasa de interés y el nivel de PBI, porque son las letras que están en los ejes, ¿no? Pero cuando se mueva cualquier letra, se va a mover el IS, ¿sí? Nos focalizamos en las letras que maneja el Estado, que maneja el gobierno, el gasto, las transferencias y los impuestos. Pero lo cierto es que si cambia el consumo autónomo, la inversión autónoma, las expo, las impo, la IS se va a mover, lógicamente. Por lo tanto, vamos a ver el resto de los desplazamientos, ¿sí? Y los he agrupado en 3 tipos de desplazamientos distintos según coincida el tipo de movimiento en la IS. Nuevamente traigo las 2 funciones de la IS como para tenerlas presente. Y partamos de una situación de equilibrio. Ya me quedo solo con el gráfico de la IS. Partimos de un punto en particular de la IS, una IS en particular y una tasa de interés y un nivel de ingreso en particular. Y vamos a suponer un aumento de la parte autónoma. O sea, hay un montón de razones por lo cual la parte autónoma puede subir. Porque adentro de la parte autónoma está lleno de letras, diríamos. No están solo las del gobierno. Por ejemplo, si aumenta el consumo autónomo, bueno, esto ya lo vimos, transferencias, impuestos y gastos ya lo vimos anteriormente, pero si aumenta el consumo autónomo, si aumentan las transferencias, si bajan los impuestos de suma fija, si aumenta la inversión autónoma, si aumenta el gasto autónomo, si aumentan las exportaciones autónomas o caen las importaciones autónomas, o si llega a aumentar el tipo de cambio real, ¿sí? Que eso lo vimos cuando dedujimos la IS de forma analítica, pero incluyendo ya el tipo de cambio. No sé si todos lo vieron a eso, porque estaba en la segunda parte del video que yo les dije, casi nunca se hace así, pero lo cierto es que en una economía real existe el tipo de cambio, existe el valor del dólar, diríamos, ¿sí? Si aumenta el tipo de cambio, o sea, cualquiera de todos estos movimientos, de todas estas variables, están todos dentro de la parte autónoma. Por lo tanto, la parte autónoma va a aumentar. Y si llega a aumentar la parte autónoma, el desplazamiento de la IS va a ser paralelo hacia la derecha, ¿sí? Paralelo, ¿por qué? Porque va a aumentar la ordenada al origen, porque está aumentando la parte autónoma, la abscisa al origen también, porque está aumentando la parte autónoma, y la pendiente se mantiene porque ninguna de todas estas letras que están acá terminan afectando a la pendiente de la IS. O sea que la IS no solo se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el gasto, las transferencias o se reducen impuestos de suma fija, sino que hay un montón de letras más adentro de la economía, diríamos, ¿no? Las que manejan las empresas, las que es la inversión, las que manejan el consumo, ¿sí? Así que las impo, las expo, por lo tanto, cualquiera de estos movimientos va a desplazar la IS paralela hacia la derecha. Caso contrario,
Si llega a reducirse algún componente de la parte autónoma, que sería con cualquiera de todos estos movimientos, que vendrían a ser justo los contrarios de los que mencionamos antes, la IS se va a desplazar paralela hacia la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si caen las exportaciones, ¿por qué se desplaza paralela hacia la izquierda? Y porque a una misma tasa de interés, ahora que se cayeron las exportaciones, si te demandan menos de afuera, el nivel de PBI que equilibra el mercado de bienes es menor del que era antes. Por eso es que se desplaza paralela hacia la izquierda. Bueno, ahí tenemos entonces otros movimientos de la IS. O sea, en realidad están casi todas las letras que hemos, o sea, todas las letras que le hemos agregado al modelo están ahí dentro de la parte que están dentro de la parte autónoma. Vemos que cada cambio en una letra que forma parte de la parte autónoma también te desplaza la IS, no solamente las que maneja el gobierno, y los desplazamientos serían los que vimos recién. Sigamos con otro tipo de desplazamientos. Nuevamente traemos una IS inicial, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de los cambios en la letra B chiquita, que es la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés. ¿Cuándo cambia la B chiquita? Fíjense, noten que esta es la función que se usa para graficar la IS, esta que estoy marcando acá. La B chiquita está en los dos lados. Está en la ordenada del origen y en la pendiente. O sea que en el único lugar donde no está la letra B chiquita es en la abscisa al origen, acá donde le estoy marcando. O sea que este va a ser el punto que se va a mantener constante cuando cambie la letra B. Supongamos que hay una reducción en la letra B chiquita. ¿Sí? Si se reduce la B chiquita, ¿cómo va a cambiar la IS? Bueno, va a rotar hacia la derecha, diríamos. ¿Sí? ¿Por qué va a rotar hacia la derecha? Y bueno, porque va a aumentar la ordenada al origen, porque al hacerse más chica la letra B, como está dividiendo, todo este número se va a hacer más grande, o sea que la ordenada de origen va a subir, ¿sí? Y por otro lado, la pendiente va a aumentar. ¿Por qué? Porque nuevamente, como está dividiendo, fíjense que acá estoy marcando la pendiente, al bajar la B chiquita, como está dividiendo, todo este número se hace más grande, lo que significa que la IS va a tener más pendiente de lo que era originalmente. Entonces, y después nos queda un aumento de la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, un aumento de la B chiquita. Por el contrario, lo que va a hacer es, se va a mantener, fíjense que siempre se mantiene la abscisa al origen porque la letra B no está acá, y la ordenada al origen se va a contraer, se va a achicar. ¿Por qué? Porque al aumentar la B, como está dividiendo dentro de la ordenada al origen, se viene para abajo la ordenada al origen. Mientras que la pendiente también se achica. Al estar dividiendo también la letra B en la pendiente, si aumenta, todo este número se va a hacer más chico y vemos que la IS violeta esta tiene una pendiente menor que la IS original, ¿sí? Entonces, ya tenemos los desplazamientos también de la IS, producto de un cambio en la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, o sea, en la letra B chiquita. Y por último dejamos por ahí el cambio más complicado, ¿sí? Nuevamente partimos de una IS original y lo que vamos a suponer es qué pasa si aumenta la propensión a consumir o se reduce la propensión a ahorrar, que es lo mismo, ¿no? Recordemos que la propensión a consumir era cuánto de cada peso de ingreso adicional que tienen las personas los destinan al consumo, y la propensión a ahorrar es el complemento, ¿no? El resto, que se destina al ahorro. Claro, este es el cambio más complicado. ¿Por qué? Porque la propensión a consumir, ¿sí?, está tanto dentro de la parte autónoma como dentro del alfa del multiplicador. O sea que va a afectar a la ordenada al origen, a la pendiente, a la abscisa al origen. Va a afectar a todo, porque acá está la parte autónoma. La pendiente también depende del multiplicador. Y la abscisa al origen también depende del multiplicador y de la parte autónoma. Bueno, a ver, un aumento de la propensión a consumir va a desplazar la IS de esa manera que aparece ahí. ¿Por qué la va a desplazar de esa manera? Recordemos que si aumenta la C chiquita, o sea, la propensión a consumir, el proceso de multiplicación en la economía aumenta, porque cada peso que le cae a una persona en el bolsillo, una parte mayor destina al consumo, y esto significa que hay que producirlo y el proceso de multiplicación aumenta, ¿no? Entonces, el multiplicador va a aumentar cuando aumenta la C chiquita. Si aumenta el multiplicador, ¿sí?, quiere decir que la abscisa al origen acá, ¿sí?, va a aumentar. Pero también aumenta la parte autónoma. ¿Por qué aumenta la parte autónoma? Porque recordemos que dentro de la parte autónoma, la C chiquita aparece sumando con las transferencias, o sea, aparece C chiquita por transferencias, ¿sí?, y restando con los impuestos de suma fija, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué efecto va a terminar predominando? Porque en un término la C chiquita aparece con las transferencias sumando y en otro término aparece la C chiquita con los impuestos de suma fija restando. ¿Qué efecto tiene mayor
preponderancia, diríamos. Las transferencias. Las transferencias, por lo general, en una economía es un número mucho mayor que los impuestos de suma fija, ¿sí? Que la mayor parte de los impuestos dependen del nivel de PBI, el IVA, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que son los impuestos grandes, diríamos. Los impuestos de suma fija son muy pequeños dentro de una economía. Por lo tanto, si llega a aumentar la C chiquita, la parte autónoma va a subir, ¿sí? Va a aumentar la parte autónoma, porque tiene un mayor peso las transferencias, ¿sí? Que están multiplicadas por la C chiquita, que están sumando dentro de la parte autónoma, que los impuestos de suma fija que están restando y multiplicados por la C chiquita. Así que lo que vamos a tener es un desplazamiento de la IS de esta manera. La ordenada al origen va a subir un poco, la abscisa al origen se va a desplazar mucho, ¿por qué? Porque está aumentando la parte autónoma y está aumentando también el multiplicador de la economía. Y noten que la pendiente es menor. La IS esta nueva, la IS1, tiene menos pendiente que la IS0. ¿Por qué? Porque claro, al aumento de la C chiquita aumenta el multiplicador. Y el multiplicador está dividiendo. Y si divido por un número más chico, un número más grande, perdón, al aumenta la C chiquita, aumenta el multiplicador, divido por un número más grande, toda la pendiente de la IS se va a reducir. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser así. Por ahí es el más complejo. Cambia el ordenador de origen, cambia la abscisa de origen y cambia la pendiente también. Se hace con menos pendiente. Por el contrario, si llega a reducirse la C chiquita o aumentarse la propensión a ahorrar, que es lo mismo, ¿sí? O sea, cae la propensión a consumir o aumenta la propensión a ahorrar, ¿sí? Siempre va a pasar, las dos cosas se dan en el mismo momento, diríamos. La curva IS va a cambiar de esta manera, ¿sí? Se reduce la parte autónoma, se reduce el multiplicador, ¿sí? Y se incrementa la pendiente de la IS, ¿sí? Por los mismos motivos, los motivos contrarios a los que explicamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos visto ahora es cómo cambia la IS, cómo se mueve, rota o se traslada la IS si cambia cualquier letra, porque esta imagen que tienen ahora en pantalla están todas las letras que hemos visto, por lo menos que le hemos incluido nosotros a nuestro modelo. Así que ahí tienen un resumen, diríamos, de los desplazamientos y movimientos de la curva IS. Chato.